aquí en el estudio Marcos Peña dijo que la economía está creciendo. Es la pregunta que le vamos a trasladar a esos tres economistas. Y José Natanson, en su columna habitual, a partir del caso PepsiCo, pero a partir también de lo que está ocurriendo en Brasil, una reforma laboral salvaje, va a plantear qué es lo que puede llegar a pasar aquí en la Argentina. Pero antes de ir a la entrevista con Randazzo, quiero compartir con ustedes una información que nos va a servir para como punto de partida para el reportaje. La información es una encuesta, parte de una encuesta realizada por el Grupo de Opinión Pública, una consultora. Ahí están viendo en pantalla que preguntó, esto es a bonaerenses, una muestra representativa de la provincia de Buenos Aires, ¿qué piensa sobre el gobierno? El gobierno va en camino correcto, ya fracasó y hay que volver al kirchnerismo, o la tercera alternativa es hay que buscar una alternativa, valga la redundancia. Como ustedes ven, la gente que piensa que el gobierno va en el camino correcto fue descendiendo de abril hasta ahora significativamente. Más de 10 puntos, exactamente 10 puntos, de 46,2 a 35,2. Los que consideran que el gobierno ya fracasó y que hay que volver al kirchnerismo, se mantiene, ha subido de 27,5, se mantiene ahí poquito por debajo del 30%. Y en tercer lugar, los que creen que hay que buscar una alternativa, aumentaron de un 23,4 en abril a un 33,2 en junio. Esto es una opinión sobre qué piensa. De alguna manera se lo puede asimilar a intención de voto. Los primeros claramente son potenciales votos a el Frente Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, los potenciales votantes de Cristina y Unidad Ciudadana. Y los que quieren una alternativa, ahí está el espacio para Massa, para Randazzo y para la izquierda, las principales fuerzas alternativas en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la pregunta es, ¿eso significa que ni los primeros ni los que votan potencialmente pueden crecer de esos números? ¿Eso significa que no pueden obtener alguna adhesión, votos de los que quieren una alternativa? No, no significa eso. La propia gente del Grupo de Opinión Pública, a partir de determinadas preguntas sobre a quién no votarían, lo que encontraron es que la mitad de los que quieren una alternativa al oficialismo o al kirchnerismo jamás votarían ni al candidato del oficialismo, es la fórmula Esteban Bullrich, ni tampoco a Cristina. La mitad de ese sí. Es decir que el Cambiemos y Unidad Ciudadana, Cambiemos y el kirchnerismo pueden salir a, si se quiere usar el término, pescar votos en ese tercio, en la mitad de ese tercio. El desafío y las preguntas que están planteadas es, ¿cuál es la estrategia que el oficialismo, que la fórmula Bullrich con María Eugenia van a llevar adelante para mantener lo que ya tienen y para pelear la mitad de ese tercio que sí está dispuesta eventualmente a cambiar? ¿Cuál es la estrategia para lo mismo del kirchnerismo, para mantener ese potencial de votos y tratar de sumar en la mitad del tercio que está dispuesto a cambiar? Y después queda el desafío para la según esta encuesta, dice que está queriendo una alternativa. Es un buen punto de partida, como decía, para comenzar la entrevista con... Gracias por venir, Florencio. Gracias a vos. Bueno, estabas viendo ahí atentamente la encuesta.
quedó planteada. ¿Cómo haces para tratar de sumar la mayor cantidad de votos de ese tercio que dice que era una tercera alternativa a la... Otra cosa, producto también de las dificultades que hoy están pasando, básicamente a partir de medidas equivocadas de este gobierno que digo yo hace que quien no tiene trabajo sienta que no lo va a conseguir, el que lo tiene miedo de perderlo. Bueno, pero alguna estrategia más allá de... Pero a mí me parece que los votos no son de nadie, me parece que hay un concepto que es equivocado, la idea de que ya hay un piso que tiene Cambiemos, que otro piso tiene ya Cristina. A mí me parece que eso no es así. Porque creemos que somos coherentes en relación a nuestro planteo, a nuestra historia política. Hemos valorizado, la palabra en cada una de nuestras acciones, básicamente vinculado a la idea de que la política es una carrera de oportunidades y de cargo. Nosotros hemos demostrado que eso no es así, con hechos concretos. Y por otro lado, creemos mucho en aquella que mejora la calidad de vida de la gente, así que nos parece... Insisto, Florencio, sí, yo creo que no confías mucho en las encuestas. No. Te concedo eso. Sí. Alguna estrategia de campaña, una estrategia política, como todo aquel... La estrategia está clara, nosotros somos opositores al actual gobierno, por diferentes razones, fundamentalmente yo vengo del peronismo, y soy peronista de toda mi vida, no estuve nunca en ningún otro espacio que no sea el peronismo. Creo en un peronismo amplio, diríamos que en algún momento supo serlo cuando el kirchnerismo simbolizaba, un espacio mayor que al peronismo. Y creemos que somos una alternativa opositora sin entrar a discutir el pasado, sino más discutir el presente y el futuro. Me parece que en ese lugar somos una alternativa electoral, creíble. Dijiste en una entrevista reciente que el peronismo necesita renovar sus ideas. Sí, creo que necesita renovar. ¿Qué ideas? Frentista, cada vez más amplio, un peronismo que recoja errores del pasado. Yo decía Pero puntualmente, ¿cuáles considerás viejas ideas las 20 verdades del peronismo y se pueden sintetizar en 3 valores, digo yo: no mentir y cumplir, no robar y no votar nada en contra de los intereses que representan genuinamente la base del peronismo, que son los sectores medios y sectores más desposeídos, con mayores posibilidades. Son principios muy generales. Y son generales, pero creo que son más que elocuentes por lo menos a dónde aspiramos nosotros y a dónde vamos. ¿Cuál considerás que es el principal problema de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina? Se han utilizado un mecanismo para bajar la inflación que creo que es absolutamente equivocado y perverso, que es en realidad enfriar la economía a partir de darle poder adquisitivo al salario. El salario, no le ha ganado la inflación. Eso es una crítica al gobierno, sí, como problema al país. El empleo. Falta empleo. El empleo en la provincia de Buenos Aires y la inseguridad. Básicamente, son los 2 problemas que yo veo. Más allá que son una multiplicidad de problemas los que hay. Y creo que este gobierno no ha resuelto ninguno de ellos. No solamente no ha resuelto... Qué curioso, vas a decir, yo no creo en las encuestas, pero una encuesta publicada, creo que ayer, de Management and Fit, mostraba cuáles eran las prioridades de los que dicen ser votantes de Cambiemos, los que dicen ser votantes... aparecía en primer lugar entre los votantes de Cambiemos. Creo que no, por eso digo, me parece que
A ver, no creo que sea un problema digamos, de relación política, ideológica con una determinada alternativa electoral. Me parece que hoy en la provincia de Buenos Aires se vive cada vez más inseguro. Cuando no tenés seguridad, perdés la libertad. De nada sirve, diríamos, tener un trabajo, constituir una buena familia, si tenés dificultades en relación a tener tranquilidad que a tu familia no le va a pasar nada. Te lo digo yo vivo en un barrio de clase media y si querés te cuento todos los problemas que hay en materia de seguridad. Tiene el nombre común con respecto a la posibilidad de vivir más tranquilo, de vivir seguro, que no le pase nada a tu pibe, que el auto lo puedas entrar de noche sin problema y no lo tengas que dejar afuera, como lo dejo yo hace un montón de años, me parece. ¿A qué atribuís que ese sea, según vos, el principal problema para mucha gente? ¿Cuál es la causa de fondo? Me parece que hay, inseguridad? digamos, básicamente la de la causa... justicia, de las fuerzas de seguridad. Me parece que primero hay que entender hay un problema social grave de hace muchos años, creo que ese es un problema que no se quiere mirar, pero que está y que genera, digamos, grados de violencia increíbles en la sociedad, digamos, que no estábamos acostumbrados, por lo menos cuando yo era pibe. Y creo que después, digamos, hay varios factores concurrentes. La policía... Sí, la policía de la provincia de Buenos Aires es un problema, hoy no es parte de la solución, es parte del problema. Tenemos digamos, muy inseguro. Si te menciono la desigualdad como un problema... Fundamental, totalmente, sí, absolutamente. ¿Cómo la ranquearías en términos de importancia? Creo que es el más importante. Creo que el tema, digamos, los márgenes de desigualdad que se han producido, que básicamente se acentúan en los 90, un poco antes tal vez, creo que son absolutamente, digamos, la principal causa de los niveles de inseguridad que se dan, digamos, sobre todo en los conglomerados urbanos, donde no hay contención familiar, donde el papá no tiene trabajo, donde aparece el fenómeno de la droga. Creo que es uno de los grandes problemas. Después quiero plantearte distintos escenarios que puedes llegar a enfrentar si resultás electo eventualmente senador. Pero antes te invito a compartir, le preguntamos a 4 consultores, 4 encuestadores por fortalezas y debilidades de tu candidatura. Los primeros 2 que vas a ver ahora son Carlos Fara y Ricardo Rubier. Fortalezas de Randazzo. Bueno, en primer lugar, pese a la debilidad con la cual apareció por todo lo que sucedió, digamos, entre el PJ y Cristina, de todas maneras está. En segundo lugar, que al gobierno le conviene que esté en el escenario, lo cual, digamos, en tercer lugar es que le dice por tercera vez que no a Cristina, lo cual, digamos, en su legajo político va acumulando elementos de diferenciación, como lo hizo Massa en su momento. La mayor fortaleza de Florencio Randazzo es que desde el peronismo establece una mirada crítica y autocrítica respecto al periodo, sobre todo de los 2 últimos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, y por lo tanto pone en cuestión el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner sobre el peronismo kirchnerista. Más imagen negativa que positiva. En segundo lugar, que tiene poca estructura, y eso en la provincia de Buenos Aires a la hora de arrastrarlo desde abajo es complicado. Y la tercera cuestión negativa es que su candidatura nació debilitada por toda la discusión que tuvo con el PJ y que en términos, digamos, políticos desde muy abajo, comienza desde un caudal y un volumen de votos pequeño y que deberá, en el desarrollo de la campaña, tendrá que ir desarrollando, tendrá que ir ampliando. Es un asesoramiento gratuito que te hacemos, ¿no? Después hay otros 2. Tomo una de las fortalezas y una de las debilidades. La fortaleza es, dicen que sos funcional al gobierno. Te molesta mucho, ¿no?, que te digan eso. No, me parece que se falta a la verdad. Yo pertenezco al... Pero por decisión de Cristina.
en última instancia, quien ha sido funcional al gobierno es Cristina, no Randazzo. Randazzo lo único que pretendía era una PASO. Entonces me parece que se desvirtúa, digamos, cuáles son las conductas de cada uno. Yo lo único que pretendí es lo mismo que pretendía en el año 2015. Que dejen que la PASO sea quien seleccione el candidato y no los dirigentes. Entonces ahora, Cristina en el 2015 eligió a Scioli y se equivocó. Y ahora se elige ella misma. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso y me quedé en el mismo espacio. Yo te concedo otra vez que vos no creas en las encuestas. Pero bueno, las encuestas marcan que un escenario posible es que en las PASO o incluso también en la elección definitiva de octubre, la fórmula del oficialismo le gane a la fórmula de Cristina por una diferencia que vos podías haber, podías haber evitado si no tuviese presentado. Pero no es responsabilidad mía, Sloto, parece que no se entiende. A ver, yo pretendí participar en la elección de las PASO, que el conjunto de la ciudadanía elija libremente quién iba a ser el candidato. Es válida pregunta. Pero no es válida, porque en realidad, ¿cuál es la decisión? La decisión es como en realidad no querían participar en una PASO, crean un frente, que es la Unidad Ciudadana, sin el peronismo, cuando el peronismo había sido... Tenés razón en Bueno, eso. entonces... Bueno, pero llegado el caso... ¿Me tenía que ir a mi casa? No, yo soy un hombre de convicciones, ni me mueven ni las encuestas, ni cuánto mido, ni cuánto no miden. Cuando se manejaron de esa manera... Y esas convicciones están por encima de la posibilidad de que tus votos le quiten o le den el triunfo a la fórmula. Pero es al revés ese planteo. No, entiendo. Ahora, hay también una diferencia en qué cantidad de votos, con qué cantidad de votos parte. ¿Y cuál es la diferencia? La que marcan las encuestas. Las encuestas. Entonces hagamos política con las encuestas. Se lo hubiera explicado a Néstor Kirchner cuando salió con el 2% de los votos. La verdad que me llama la atención la lectura que hay acá. Es decir, acá somos lo más antidemocrático que hay. Con las encuestas decidimos quién es el candidato. ¿Sabés qué decidieron de esa forma? Cristina decidió que sea Scioli. Fíjate cómo no fue. Me parece bien, pero no estoy cuestionando. No, pero digo... Estoy planteando, viste lo que pasó en Chile, ¿no? El caso de el candidato Marco Enrique Sominami, que su presencia en la elección hizo que los votos de la coalición perdiera. Te hago una pregunta, te cambio la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho lo que hizo Cristina? Vos sos el No, candidato. pero yo te cambio la pregunta. ¿Qué hubiera pasado? Pero contéstamela. Sí. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho lo que hizo Cristina? Me iba creando una fuerza política fuera del espacio que siempre pertenecí. ¿Qué hubieran dicho? Lo mismo. No como lo mismo, no es lo mismo. Bueno, en términos de votos sí. Pero no es lo mismo, porque en realidad lo único que pretendía yo era que la primaria abierta y simultánea seleccione quién era el candidato. No, está bien. Cristina, en ese caso, si se da la derrota, Cristina también va a ser responsable. No va a estar ajena a la responsabilidad de que gane. Tomo ahora la debilidad. Mencionaban la falta de estructura. ¿Se siente eso ahora que ya estás en campaña? No, yo no creo en eso. Yo hace mucho tiempo que dejé de creer en eso. Y la experiencia me ha llevado a creer poco en eso. Recordá en el 2009, si querés. Yo hice la campaña con Néstor Kirchner, cuando muchos de los que hoy hacen kirchnerismo furioso jugaban en contra de nosotros, en un momento muy difícil. Hicimos cuatro personas la campaña. Icazuriaga, Escosimarro, Néstor Kirchner y yo. Nos ganó de Narváez. Que el aparato no servía, no alcanzó. Lo que yo te digo es un dato objetivo, nos terminó ganando de Narváez. Yo no creo en eso. Y creo que, si querés un caso parecido, fue el caso de Massa en el año 2013. Candidato nuestro era Insaurralde, apoyado por Cristina, y sin embargo terminó ganando Massa. Yo creo poco en eso. Podrías decir, ¿no? Néstor Kirchner empezó en el 2003 con ¿qué intención de voto? 2%. Así que yo no creo en eso, creo que en realidad es una elección muy particular. Me parece que hay demasiadas especulaciones, demasiadas operaciones. Los encuestadores en general responden a quien encarga la encuesta, el gobierno opera sobre eso. ¿Tu objetivo, tu meta es una buena elección y quedar posicionado para el 2019 o llegar al Senado? Mi meta primero es hacer lo que, digamos, me marcan mis valores, mis convicciones y por lo tanto mis conductas. Yo no soy un mercenario de la política, que me ofrecen un cargo, voy a un cargo. Si hubiera aceptado eso, hubiera aceptado ser ahora en esta oportunidad con Cristina, primer diputado nacional o senador. Entonces me parece a mí que uno lo que tiene que estar convencido de lo que está haciendo. Yo creo en que se va a premiar la coherencia y el valor de la palabra, que no es poco, y se va a premiar la gestión. Yo tengo una visión diferente a lo que va a pasar en esta elección. Otros dos consultores te señalan fortalezas y debilidades. Van a ver a Hugo Aime y alguien que hay que decirlo, te está asesorando, ¿no? Ignacio Ramírez. Nacho me está dando una mano. Hugo Aime, Ignacio Pero Ramírez, no con encuestas, Nacho, ¿eh? Su asesor marca una debilidad. Randazzo tiene la oportunidad
de expresar, de ocupar un territorio simbólico que tiene que ver con expresar lo nuevo, lo emergente, una oportunidad que todo dirigente político tiene en algún momento y que luego obviamente se evapora. En ese sentido hay una posible fortaleza. La principal fortaleza que tiene para mí Randazzo es ser reconocido como un exfuncionario eficiente y al que no se le conocen causas por corrupción del gobierno de Cristina Kirchner. Y además intentar ser un dirigente que intenta ser consecuente con sus propios ideales. También una posible, obviamente, debilidad, ya que la escena política argentina, tan intensa, viene repitiendo a los mismos protagonistas, a los mismos estilos y a los mismos argumentos, con lo cual esta irrupción novedosa de la candidatura de Randazzo, además de irrumpir, tendrá que hacer su lugar, es decir, vencer y romper ciertas inercias, ciertas preferencias ya cristalizadas de electores que venían acompañando a alguna de las otras tres opciones políticas más instaladas de la oferta electoral argentina. El punto débil o los puntos débiles que tiene Randazzo es que es reconocido como un exministro kirchnerista que estuvo hasta el último día en el gobierno, y eso de alguna forma, por más que haga un discurso en contrario, no lo separa de la presidenta o de la expresidenta, básicamente porque lo discursivo no tiene que ver con los hechos. Así que en un andarivel tenemos la eficiencia, en otro andarivel tenemos el kirchnerismo. O sea, por un lado, tu gestión como ministro del kirchnerismo te juega como fortaleza, pero que haya sido ministro del kirchnerismo te juega a la vez como debilidad, al menos por lo que acabamos de ver. No, son opiniones y uno las respeta, no las comparto, está claro. Yo creo que la gestión yo creo que en realidad el gobierno nosotros tuvimos muchos aciertos. Yo, de la misma forma que me apropio de todos los aciertos, también me apropio de los errores que hemos tenido. Y creo que eso es uno de los errores que comete Cristina ahora, no tener posibilidad de haber hecho una autocrítica de por qué perdimos en el año 2015. Y ahí vamos a encontrar una multiplicidad de cosas. No solamente perdimos porque Macri hizo promesas de las cuales no cumplió ninguna, sino también perdimos por propios errores nuestros. Desde la elección del candidato, ¿sí?, pasando a ser una elección que podía haber sido una participación importante del conjunto de la ciudadanía para que quien salía electo se legitime a elegirlo por el dedo, y errores del gobierno de los cuales no percibimos ninguno. Ya te quiero preguntar sobre la actualidad, sobre el futuro, pero déjame ir un segundo hacia atrás, hacia Cristina. En la carta que vos hiciste pública cuando le dijiste que no la primera vez, le dijiste a Cristina, se lo escribiste: te admiro como presidenta y te quiero como persona. Sí. ¿Mantenés las dos cosas? Por supuesto. Por supuesto, yo la admiraba como presidenta y como persona, uno, digamos, le tenía cariño, porque aparte no es fácil para ningún presidente gobernar Argentina. Más allá que en esa misma carta yo le decía que no aceptaba ser candidato a gobernador y le daba mis razones, de las cuales las había hablado con ella en reiteradas oportunidades. Y creo que hice lo que correspondía. ¿Te sentiste en ese momento, parte de el corazón del kirchnerismo? No me sentí parte. No me sentí parte, digamos, a los hechos me remito, digamos, cuando se tenía que tomar la decisión de no elegirme a mí, porque yo tampoco... Bueno, pero más allá de ese tema, en la gestión de gobierno. Sí, yo en la gestión, digamos, me focalicé en las áreas mías y hemos transformado todo lo que hemos tocado y siempre me sentí acompañado por Cristina. Macri dice que los impuestos nos están matando, dice Macri. ¿Coincidís? ¿Compartís eso? Sí, no sé a qué se refiere. Yo creo que es innecesario plantear una reforma tributaria, ¿sí?, que sea progresiva, que incentive la generación de empleo, que incentive a la pequeña y mediana empresa. Creo que el tema impositivo en la Argentina es un problema, porque creo que hay un problema grave. ¿Por qué? Porque hay entre un 40 y un 50%, me debería decirte, que está fuera del sistema, y que hay un sistema demasiado pesado para el 45-50 que está dentro. Entonces me parece que hay que empezar a plantear algunas cosas. Se habla de combatir la economía informal y sin embargo gravamos a quienes están en la economía formal. Hay una superposición de impuestos, tasa, que es realmente gravosa para quien tiene una pequeña y mediana empresa.
es un tema que hay que discutir. Seguramente mi visión no va a ser parecida a la de Macri. Casi te diría con seguridad que tenemos dos miradas distintas en relación a cómo debería ser el sistema tributario argentino. Vos como ministro de Transporte tuviste responsabilidad alguna en la fijación de tarifa del transporte. Sí. ¿Cómo evaluás la gestión del gobierno en materia de tarifas de transporte? A mí me parece que uno de los subsidios más justos es el del transporte público, sobre todo en países en desarrollo como los nuestros, donde el transporte público lo usan los sectores más vulnerables, los que más necesitan, la clase media que menos posibilidades tiene de tener un medio alternativo. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, primera decisión. Después me parece que como precisamente son muchísimos los recursos que pone el Estado, tiene que ser absolutamente transparente. ¿Qué hicimos nosotros en aquella oportunidad? Subimos a la página web cuánto eran los subsidios que se transferían por provincia, por municipio y por empresas, y utilizamos dos herramientas tecnológicas que fueron fenomenales. La tarjeta SUBE primero. ¿Para qué? Para que uno de los datos más importantes del componente del subsidio tenía que ver con la cantidad de pasajeros transportados. Entonces ahí empezamos a tener eso que se daba a través de una declaración jurada, lo empezamos a tener a través de una herramienta tecnológica, el dato preciso, bueno, que es el SUBE. Ese tema dio para una de las causas que tiene abierto Julio De Vido, y sobre eso te quería preguntar. Pero te termino. Y el otro elemento fundamental que pusimos fue el GPS en 18.600 micros, para tener el consumo, el recorrido, y teniendo el recorrido y la cantidad de kilómetros, los multiplicamos por la cantidad de combustible que determinaba el manual de fabricación y teníamos el consumo de combustible. Sobre De Vido, mañana probablemente en el Congreso, en algún momento en el Senado, si fuera senador y hubiese que votar, como parece, por una iniciativa del actual oficialismo, una expulsión del exministro por inhabilidad moral, ¿qué harías? Me parece, a ver, sobre el tema judicial, yo no hago ni marketing político, ni soy un denunciador, porque para eso está la justicia. Ahora, si vos me preguntás qué posición tengo yo sobre los fueros, yo estoy en contra de los fueros. Pero no ahora, digamos, como hace Massa, que estuvo 4 años y sale la semana pasada, porque está este tema, a decir que está en contra. Yo estoy en contra de los fueros porque me parece que nosotros, como hombres de la política... No es una cuestión de fueros, no, es una cuestión, mañana ¿pero cómo lo va se plantearía una expulsión por inhabilidad moral. Pero me parece que no corresponde eso al Parlamento. Ahora, lo que yo digo, no tiene que tener nadie fuero. Porque en realidad nosotros debemos ser juzgados como el hombre, como cualquier hombre común, porque es parte del deterioro que ha tenido la política en los últimos años. La idea, por lo menos, el imaginario de la gente, que somos diferentes al tipo común. No solamente tenemos que ser juzgados, digamos, evaluados por la justicia y juzgados por la justicia, sino tenemos que dar todas las explicaciones públicas que hay que dar. ¿Crees que la procuradora está siendo perseguida políticamente por el gobierno? No sé, no estoy en condiciones de decir eso. Sí me parece que los mecanismos que quieren intentar para destituir a la procuradora son un disparate absoluto, que no tiene nada que ver con la institucionalidad que se esboza y con el respeto a las instituciones. Me parece que el reclamo político del gobierno, que el procurador, sea quien fuere, debería dar un paso al costado para... No me parece correcto. ¿No te parece? Tiene un plazo establecido por ley y que tiene 5 años y todavía no lo cumplió. Fusión Cablevisión con Telecom, Clarín Telecom. ¿Te parece conveniente, inconveniente? Eso está en el ENACOM. Lo que me parece inconveniente es que, pero no solamente en materia de telecomunicaciones, sino en cualquier sector de la economía se generen monopolios o oligopólicos, porque si no eso perjudica finalmente al conjunto de la sociedad. Parece que ahí tiene que estar el poder del Estado, para regular, para mirar, bueno, para observar. Concretamente, ¿se está dando un caso? Bueno, pero no conozco en profundidad cuáles son los motivos de la fusión, qué implica esa fusión. De hecho, lo tiene el gobierno para decir qué es lo que hace. Bueno, más o menos cualquiera conoce, más un político como vos, qué implica Clarín en términos de mercado, más allá de no conocer exactamente el detalle, y qué es Telecom. O sea, no pero hay, me cuesta... no hay una opinión política. No es que no hay una opinión política, digo, nosotros en el gobierno nuestro le dimos la fusión de Multicanal y Cablevisión. ¿Y? Y no sé. Bueno, por eso digo, creo que... ¿Estuviste de acuerdo? Por eso, ¿no? Yo no estaba ni siquiera en el gobierno. Creo que ha sido un error seguramente. Ahora, por eso esto hay que analizarlo, hay que verlo. Yo no estoy de acuerdo con ningún monopolio y ningún oligopolio, y menos en el tema de comunicaciones, donde tiene que haber prioridad de palabra. Lo que es cierto que en realidad se generaron más monopolios en forma desde el punto de vista mediático, a partir de toda la gran discusión que se dio, que me parece que fue lo bueno, que puso en discusión el valor que tiene la palabra a través de determinados medios, o de todos los medios que responden a intereses. Y eso es una realidad que no solamente está en otro país, sino se da en el mundo, y que me parece que hay que buscar la forma de tratar de que los medios finalmente informen.
objetivamente y no que informen de acuerdo a los intereses que defiende cada medio, que defiende otro tipo de negocio, como todos los medios. En principio, sin ver los detalles, no tenés ni una opinión favorable. No estoy de acuerdo con ningún monopolio o oligopolio. Digo, me parece que los medios no deben manejar empresas, Loto, como este medio, por ejemplo, que maneja otro tipo de empresas. Yo no estoy de acuerdo con eso, para que quede claro. Pero de ninguno, no de unos sí y de otros no. Me parece que hay que ser absolutamente equilibrado y objetivo en eso. ¿Votarías a favor de un aumento de la edad jubilatoria? No. ¿Por qué? Porque me parece que no contribuye a nada, me parece que es nuevamente ir contra la caja contra la seguridad social como recurso para en realidad financiar al Estado. Ya conocemos ese tipo de experiencia y me parece porque atenta contra el trabajo de los más jóvenes. También ahí hay una discusión que yo me inclino por generar empleo en los más jóvenes y no retener, por una cuestión vinculada básicamente al sostenimiento de la caja, alargar la edad jubilatoria. Un portal publicó hace un rato que estuviste en la DAIA, ¿es así? Sí, estuve en la DAIA. ¿Y que pediste disculpas por el memorándum firmado con Irán? Estuvimos conversando con respecto a distintas cosas y uno de los temas fue el tema del memorándum con Irán. Yo creo que fue un error, absolutamente un error, que terminó contaminando la opinión en relación a Cristina, que había sido una luchadora para el esclarecimiento de la causa AMIA, primero como senador y después como diputada, y me parece que la intención, que yo no evalúo la intención, no tengo duda que la intención tal vez era buena, pero terminó siendo absolutamente perjudicial para el gobierno. En los que, cuando se te cuestiona por qué las críticas que haces ahora no las hiciste como ministro, ahí tu respuesta es que como ministro no correspondía. Por supuesto, yo no era yo quien tenía que cuestionar o no a Milani, cuando en realidad ni siquiera se sabía que Milani iba a ser procesado por delito de lesa humanidad. Ahora me pregunta ahora, un error, no había que haberlo puesto. Y por supuesto que cada uno de nosotros opina sobre el área que le corresponde y tiene su responsabilidad, para eso hay un presidente. Y de cualquier manera, en el área mía siempre he conversado con Cristina los diferentes temas y he opinado sobre los diferentes temas. ¿Y tus críticas sobre otros temas dentro del gobierno las hacías? No te entiendo. Tu crítica sobre, por ejemplo, el memorándum con Irán en aquel momento. Pero nunca pública. Internamente sí, lo hemos conversado. Me acuerdo en aquel momento, lo he hablado con Héctor Timerman y con otros funcionarios del gobierno, que me parecía que en realidad estábamos yendo en un camino que lo único que iba a hacer es perjudicar la decisión de la Presidenta. Y fue así. Florencio, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Nos estamos yendo a un corte. Cuando volvamos queda, la economía está creciendo, como dice en el gobierno, lo vamos a charlar con 3 economistas y José Nathanson, hoy un diario tituló que el gobierno está pensando en una reforma laboral al estilo de Brasil. José se encarga de ese tema.